Bueno, vamos a continuar con la clase entonces. Nos toca todavía ver algunas vitaminas hidrosolubles. En este caso, hablar de la vitamina B6. Esta vitamina la encontramos en tres formas, como piridoxamina, como piridoxal y también como piridoxina, y pueden estar además fosforiladas. Y de estas, la forma activa es el piridoxal fosfato. Vemos acá la estructura de esta vitamina. Entonces, es cofactor de muchas reacciones, principalmente implicadas en el metabolismo de aminoácidos. ¿Qué fuentes tienen esta vitamina B6? Hablamos de los salmones, los huevos, las carnes, el pan, los cereales, las espinacas, el plátano, los tomates. Casi las fuentes son parecidas en relación al complejo B. El requerimiento diario que se necesita es de 1,5 a 2 miligramos día, y este requerimiento incrementa en mujeres embarazadas. Debe ser de 2,5 miligramos por día, y en niños la dosis es 1 miligramo por día. Como hace rato les decía, interviene en el metabolismo de aminoácidos, tanto en el catabolismo como en la síntesis. ¿Qué tipo de reacciones se llevan a cabo allí? Las reacciones de desaminación y las reacciones de transaminación. Transaminación, ¿quiénes llevan a cabo? Las transaminasas. Estoy hablando de esas dos enzimas que son marcadores hepáticos, la AST, aspartato aminotransferasa, y la ALT, alaninoaminotransferasa. Su nombre lo indica, aspartato. Usa el aspartato, este aminoácido, para transferir grupos amino, y esa es la reacción que lleva a cabo, y a eso se conoce como transaminación. Y también participa en procesos de descarboxilación. De igual manera, es cofactor de la glucógeno-fosforilasa, esa enzima que en este caso participa en la degradación del glucógeno. Esta enzima, ¿qué es lo que hace para degradar? Rompe los enlaces glucolíticos e incorpora grupos fosfato, y la vitamina B6 es un cofactor de ese tipo de reacciones. También va a estar implicada en la síntesis de neurotransmisores. La histamina viene de la histidina, la serotonina viene del triptófano, la dopamina y la noradrenalina, estas catecolaminas, vienen de la tirosina. Entonces, esta vitamina también es cofactor principalmente en esas reacciones, en algunos casos de desaminación o descarboxilación principalmente. Por ejemplo, dopa se transforma en dopamina por la dopa descarboxilasa. Serotonina viene de triptófano a través de la descarboxilasa, en este caso de triptófano, y la histamina de la histidina por ese proceso de descarboxilación. También participa en la síntesis de hormonas esteroideas, y aquí estoy hablando principalmente de los estrógenos, la testosterona, la progesterona. Y como piridoxina, hemos dicho que también se encuentra, y como piridoxina va a participar en la síntesis del hemo, es decir, de ese grupo prostético que es parte de las hemoproteínas. Muchas de estas actúan como enzimas, y en este caso el ejemplo que ya conocemos es la hemoglobina, molécula que se encarga de transportar el oxígeno y de la producción de los eritrocitos. Por tanto, la deficiencia de esta vitamina también puede estar implicada en las anemias, y también tiene función importante en la producción de anticuerpos. Como podemos ver, entonces las vitaminas, en este caso la vitamina B6, es cofactor de muchos procesos, como ya acabamos de mencionar, importantes en el organismo. Por tanto, su deficiencia va a generar muchos síntomas. Dermatitis puede haber. Vemos acá esta niña con talla baja, por eso hay retraso de crecimiento. Puede haber náuseas, convulsiones, ya hemos visto, pues está implicada en la síntesis de neurotransmisores. Ojo, también podemos tener
baja producción de estrógenos, baja producción de aldosterona, progesterona, de vitamina D. Y ojo, también la deficiencia puede estar implicada en la aparición de algunos cánceres, principalmente a nivel en los hombres de próstata y a nivel de mujeres a nivel de útero y mama. Y el exceso tampoco es bueno. En este caso el exceso puede generar neuropatía sensitiva, ¿ya? Entonces, pues hay que tratar siempre de controlar los niveles adecuados en las vitaminas. Ahora vamos a hablar de la otra, que es la vitamina B8, conocida también como vitamina H y vitamina B7. Estoy hablando de la biotina. Como vemos acá, tiene el anillo imidazol, por tanto es derivado imidazólico. Esta sí la podemos sintetizar junto con la vitamina K y la B12 a nivel de la flora intestinal. Son las bacterias que se encargan de producir estas vitaminas que acabo de mencionar, y es principalmente coenzima de las carboxilasas, de esas enzimas, lo contrario de lo que hacía la B6, más bien esta participa en los procesos de carboxilación. Es así, por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos, la primera enzima que participa en ese proceso biosintético es la acetilcoenzima carboxilasa, como su nombre dice. Carboxila al grupo acetilcoenzima para iniciar ese proceso de síntesis y transformar en malonilcoenzima A. Es también cofactor de la piruvato carboxilasa, enzima que está implicada en la gluconeogénesis, la propionil carboxilasa de igual manera y metilcrotonilcoenzima A carboxilasa. Y también es coenzima de las desaminasas. Las desaminasas que llevan a cabo ese proceso de desaminación del ácido aspargico, de la serina y de la treonina. Entonces, dos funciones importantes de esta vitamina: actúa como coenzima de las carboxilasas y de las desaminasas. ¿Cuáles son sus fuentes? Encontramos en el maní, encontramos en el pan, en la yema de huevo, en el hígado principalmente, en el riñón, y ya acabamos de mencionar que también se produce a través de la flora bacteriana. ¿Qué requerimientos necesitamos al día de esta vitamina? 2 miligramos por día. En embarazo necesitamos un poquito más, 2,5 miligramos, y en niños 1,1 miligramo por día. ¿Cuál es la función de esta vitamina? Acarrea la coenzima A, los grupos acilos, como la coenzima A, como la proteína ACP, entonces participa en esos procesos. También es parte del ciclo del ácido cítrico, participa en la síntesis de ácidos grasos, en el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos, en procesos de acetilaciones, y también participa en la síntesis de colesterol. De igual manera, es también cofactor de la formación en el proceso de la síntesis de hemoglobina, y participa también a nivel de lo que es la regulación del ciclo celular, principalmente a nivel de las proteínas nucleares, que son las sinasas, que en este caso participan. También participa en la obtención de energía. Puede actuar con el ácido fólico y el ácido pantoténico, interactuando de esa manera en reacciones metabólicas. Es importante para evitar la caída de cabello, para la alopecia, para mantener la piel, las uñas, y principalmente previene la neuropatía diabética. No olvidemos que en los diabéticos las complicaciones no solamente son a nivel neurológico, también hay complicaciones renales, complicaciones en muchos tejidos, y esta vitamina evita esa complicación, la neuropatía diabética. Y por tanto también va a estar implicado en mantener esos niveles de glucosa en sangre. Vemos acá esta piel llena de puntitos rojos. Eso se da por la deficiencia de esta, y genera principalmente dermatitis, como ya mencioné, alopecia, hay fatiga, hay dolor muscular, porque no olvidemos, está implicado en ese proceso del metabolismo también de los carbohidratos.
hidratos. Puede generar esto, la deficiencia en la baja producción energética, alteraciones a nivel del sistema nervioso. Ya sabemos, las manifestaciones son decaimiento, insomnio, ansiedad, depresión, hasta inclusive puede haber alucinaciones y de igual manera generar vómitos, náuseas. Y algo muy importante que debemos considerar aquí, la clara de huevo es rica en ovoalbúmina, es decir, si bien es rica en cisteínas, tiene propiedades importantes como detoxificadora, pero también la virina que la clara de huevo contiene evita la absorción de esta vitamina de la biotina. Vamos a pasar a la B9, es una vitamina hematopoietica, porque conocemos con ese nombre, porque se encarga principalmente de participar en la síntesis de eritrocitos. Estoy hablando del ácido fólico, conocido también como pteroilglutamato. Esta vitamina da lugar a través de ese proceso biosintético al dihidrofolato. Después del dihidrofolato, este se transforma en tetrahidrofolato. Si vemos acá, este es un proceso reductivo. ¿Qué es lo que está haciendo estas reacciones? Incorporando un hidrógeno acá a través de esa reductasa y otro acá, y la enzimita es la dihidrofolato reductasa. ¿Qué está haciendo? Transformando el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Bueno, en este caso el metotrexato, por ejemplo, es un anticancerígeno y lo que hace es inhibir a esta enzima. ¿En qué participa esta coenzima o cofactor? Participa en la síntesis de purinas, en la síntesis de la pirimidina de timina, y por tanto esta molécula como tetrahidrofolato puede metilarse o puede formilarse, y así de esa manera ingresa en estos procesos biosintéticos de la síntesis de purinas. Y si el organismo no sintetiza purinas, pues lamentablemente no va a haber síntesis de ADN, y si no hay síntesis de ADN no hay replicación, y por tanto esta droga, el metotrexato, se utiliza como citostático, como anticancerígeno. Igual que esta molécula, el trimetoprim, que es parte del Bactrim, tiene la misma función al inhibir a esta enzima. Entonces, si inhibimos la dihidrofolato reductasa, no hay síntesis de tetrahidrofolato y por tanto de nuevo no va a haber síntesis de, en este caso, ADN, ni tampoco la síntesis de RNA. Lo que estamos evitando en este caso es la replicación bacteriana, ¿no? Con este medicamento antibacteriano. Y estructuralmente, ¿qué es lo que tiene? Está formado por la metilteridina, el paraminobenzoato y el glutamato. Vemos ahí que el glutamato también participa en la conformación de la estructura de esta molécula. ¿Cuáles son las fuentes? Encontramos en las carnes, en los mariscos, en el repollo, en los frijoles, en los cítricos, en las legumbres. El pan también tiene trigo, tiene esta vitamina, el arroz, el maíz, principalmente en este caso las verduras de hojas verdes. Estoy hablando de las espinacas, las acelgas, de los espárragos. ¿Cuál es el requerimiento que necesitamos diariamente? 0,4 miligramos por día. En adultos, en mujeres embarazadas es un poquito más, 0,5 miligramos, y en lactantes 0,6 miligramos. Entonces, las funciones principalmente en ese proceso biosintético de las purinas y de la pirimidina de timina, porque es cofactor de la timididato sintasa, va a participar acarreando carbonos como grupos formilo o grupos metilo. Se metila y produce metiltetrahidrofolato, o se formila y produce formiltetrahidrofolato, conocido también como ácido fenólico, y puede generar un compuesto racémico, el leucubarín,
que en este caso se utiliza como fuente de esta molécula. El metilén tetrahidrofolato participa en muchas reacciones en la síntesis de glicina, por ejemplo, a partir de que se sintetiza de dióxido de carbono, el grupo, en este caso amoníaco, más el metil tetrahidrofolato. De igual manera, la glicina puede transformarse en serina por ese proceso de metilación, y quien le da el grupo metilo, el metil tetrahidrofolato. De igual manera, participa también en la síntesis de colina, en la síntesis de histidina. Ojo, entonces, molécula que va a ser muy importante para la producción de ¿qué? De glóbulos blancos y también de glóbulos rojos, principalmente. Y algo que debemos indicar, su deficiencia genera defectos en el tubo neural a nivel del feto, generando la espina bífida y la anencefalia. Y también participa en la formación de ácidos digestivos. Entonces, esta molécula, como ya dijimos, participa principalmente en la síntesis de serina, en la síntesis de metionina como aminoácidos, como ya expliqué hace rato, en la síntesis de purinas, de pirimidina, y por tanto va a estar implicado en el metabolismo de proteínas, en el metabolismo de ARN. Acá, en este proceso, dijimos, el metil tetrahidrofolato es cofactor de la timidilatosintasa, y no hay síntesis, si no hay síntesis de timina, pues no va a haber síntesis de ARN. Participa en la síntesis a partir de glicina, de serina, puede transformar la glicina en serina. La colina también es, en este caso, molécula precursora de glicina, y glicina posteriormente de serina, y serina pues participa en la síntesis de metionina también. Nosotros no sintetizamos metionina, pero sí podemos encontrar principalmente en las legumbres, ¿no? Como las plantas participan en ese proceso biosintético de esta biomolécula. Entonces, en cuanto a sus funciones, ya dijimos, participa en la síntesis de células rojas, sobre todo como portador de carbonos en esos procesos de metilación. Por tanto, va a participar en la síntesis del EM también, en la síntesis de purinas, estoy hablando de adenina y de guanina, vital para la síntesis de ácidos nucleicos, por tanto esto es vital en la reproducción y en el crecimiento celular. Y también interviene en la síntesis de tiamina, esa vitamina B1. Sus deficiencias que van a producir, pues anemia. En este caso, anemia, vemos ahí los eritrocitos están gigantes, grandes, por eso se llama anemia macrocítica o megaloblástica también. ¿Por qué? Porque pues, los eritrocitos vemos están de gran tamaño, anormales, ¿no? Esa es la característica de este tipo de anemia. ¿Por qué? Porque está bloqueando la síntesis de ácidos nucleicos. ¿En qué fase se sintetiza los ácidos nucleicos? En la fase S de la división celular. Ojo, puede generar su deficiencia trastornos a nivel digestivo como también a nivel intestinal. Puede generar enrojecimiento de la lengua. Y pues estamos mayor predispuestos a que en este caso exista lastimaduras principalmente a nivel de la piel. Puede también en este caso utilizarse para mejorar la producción de eritrocitos en los estados anémicos, principalmente, como ya dije, en la anemia macrocítica, en la anemia megaloblástica, en las leucemias, en el cáncer y en procesos de estomatitis. Ya hablé hace rato en cuanto a la quimioterapia del cáncer, ¿qué droga se utiliza? El metotrexato. El metotrexato es inhibidor de esta enzimita que transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato. De igual manera el trimetoprim, por tanto, ¿qué estamos haciendo? Evitando la formación de tetrahidrofolato, que va a ser el precursor en este caso de purinas y
importante para la síntesis de ácidos nucleicos. De igual manera, las sulfas inhiben en este caso, de peridina reductasa, y de igual manera podemos considerar como drogas antifolatos. La pirimetamina es un fármaco que se utiliza para el paludismo y de igual manera actúa inhibiendo a este proceso como una molécula antifolato. Vamos a pasar a hablar ahora de la vitamina B12, la cobalamina. Esta se sintetiza a nivel intestinal por la flora intestinal y podemos encontrar, es por eso que internalizamos esta vitamina B a través de esa fuente y encontramos en los alimentos cárnicos principalmente, ¿no? Estructuralmente esta vitamina tiene 4 anillos pirrólicos como la hemoglobina, pero en vez de tener el hierro, ahí tiene el cobalto. A ese anillo se conoce como anillo de Corrina y estructuralmente vemos ahí la adenosina que está unida al azúcar, por tanto tiene en su estructura este nucleótido de adenosina. Ese adenosil unido a la estructura de la cobalamina, que es parte de ese núcleo de Corrina, repito, que tiene el cobalto. Por tanto, los microelementos también son importantes para la conformación, como en este caso, de vitaminas. Donde encontramos principalmente en el hígado, es ahí donde se encuentra esta vitamina, hasta puede almacenarse un poco, y bajo 3 formas: metilada como metilcobalamina, adenosilada como adenosilcobalamina o hidroxilada como hidroxicobalamina. Esta metilcobalamina principalmente a nivel de lo que es la cianocobalamina en el citosol puede transformarse en metilcobalamina, de esa manera entrar a la mitocondria y convertirse en desoxiadenosilcobalamina. ¿Cuáles son las fuentes? Encontramos en el pollo, las carnes rojas, encontramos en las sardinas, los pescados, la leche, las almejas, frutos de mar, principalmente los cereales, las verduras, en los huevos vamos a encontrar esta vitamina. ¿Cuáles son los requerimientos? 1,5 microgramos al día y 2 a 2,4 en adultos, ¿ya? Para su metabolismo, esta vitamina necesita de ciertas proteínas. Dentro de estas, la cobalofilina es una proteína que se secreta a nivel de la saliva y va a permitir el ingreso ya a nivel de lo que es los alimentos, uniéndose a esta proteína, la cual va a transportar hacia el intestino, y ahí las células parietales del estómago van a generar la formación de este factor intrínseco, molécula que también es vital para que pueda unirse la vitamina B12 y formar el complejo, y de esa manera en el enterocito esto va a permitir que la vitamina B12 ingrese a la sangre, y en la sangre esta necesita de un transportador. En este caso es una proteína conocida como la transcobalamina. Entonces la vitamina B12 se va a transportar a través de, formando un complejo con esta proteína transportadora que es la transcobalamina, y dirigirse al hígado, puede, repito, almacenarse ahí, y también el exceso va a ser excretado por las heces fecales. Entonces, importantes proteínas para el metabolismo de esta vitamina: la cobalofilina, el factor intrínseco, y la transcobalamina. 3 proteínas que participan en el metabolismo de esta proteína. Igual que el ácido fólico también participa en la síntesis de eritrocitos. ¿Por qué? Porque esta vitamina es cofactor de esta enzima, la dihidrofolato reductasa. Entonces necesita esta reductasa de este cofactor que es la vitamina B12,
y juntamente con el ácido fólico, esta vitamina entonces va a participar en la eritropoiesis, la síntesis de glóbulos rojos, también participa en la síntesis, por tanto, de purinas, de la pirimidina de timina, y si es así, en la síntesis de ácidos nucleicos, de ADN, RNA, y principalmente a nivel de metilación en las proteínas. Algo muy importante a nivel de las células nerviosas, mantiene las vainas de mielina y también está implicada en la síntesis de neurotransmisores. Ojo, también necesita en la transformación de ácidos grasos, en este caso en los procesos principalmente de transporte a nivel de lo que son los grupos acilo para la beta oxidación en la generación de energía. Y se utiliza como reserva energética a nivel de los músculos, la creatina, esa proteína almacenadora de grupos fosfato, y también participa en el metabolismo de la colina. Es importante también para la respuesta inmunitaria y, como hace rato ya mencioné, en el metabolismo del ácido fólico. Puede el déficit de esta vitamina llevar a una acumulación de metiltetrahidrofolato y por tanto esto generar la depresión, la disminución del tetrahidrofolato necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos. Ojo, es cofactor también de esa enzima que es la metionina sintasa en ese proceso de la síntesis de metionina, que después en su metabolismo este aminoácido va a ir a generar homocisteína y al generar la elevación de esta molécula que es la homocisteína, este aminoácido prácticamente lo que va a ir a generar es predisposición a la ateroesclerosis, las trombosis y los procesos de hipertensión. ¿Por qué? Porque es un cofactor de la generación de esas placas ateromatosas. Es cofactor de la metilmalonilcoenzima mutasa y de la leucina aminomutasa. Entonces, principalmente en la formación de las vainas de mielina y, por tanto, las deficiencias pueden generar también alteraciones neurológicas. Participa o como deficiente esta vitamina está implicada en la anemia perniciosa. Está principalmente debido a que no hay ese factor intrínseco necesario para ese proceso de absorción. Su deficiencia puede generar defectos neurológicos, principalmente porque vamos a tener una mielina defectuosa, es decir, participa en la síntesis de mielina. Y si no hay ácido fólico, no va a haber metabolismo del folato, no va a haber activación de esa enzimita que es la dihidrofolato reductasa, y por tanto vamos a tener principalmente a nivel de lo que son los glóbulos rojos deformaciones, alteraciones, y si no hay buena conformación de eritrocitos, pues no va a haber un buen transporte de oxígeno, generando de esa manera astenias, disneas, taquicardias, y si hay anemia como manifestación, eso genera palidez, principalmente las mucosas amarillentas, no son rosaditas, y puede producir alteraciones neuropsiquiátricas y disminuir la producción de purinas y pirimidinas y evitar de esta manera la síntesis de estas biomoléculas, porque, repito, está implicada en el metabolismo del ácido fólico. Entonces, su deficiencia puede generar homocisteinuria, aciduria metilmalónica, ya hemos explicado, es parte de esas enzimas que están implicadas en el metabolismo de la metionina. Puede generarse como manifestación también hormigueo en las extremidades entumecidas, también haber problemas menstruales y, como vemos acá, a nivel de la lengua generarse lesiones, úlceras a nivel de la lengua por la falta de esta vitamina.
Para terminar lo que son las vitaminas liposolubles, nos falta hablar, hasta ahora hemos hablado de el complejo B, la vitamina B1, B2, B3, la B5, la B6, la B8, la B9, la B12 y nos falta la última dentro de este grupo, que es la vitamina C. Si bien no es parte del complejo B, pero es una vitamina liposoluble, es considerada como el ácido L-ascórbico. Vemos acá esta molécula, el ascorbato, que puede actuar como antioxidante, precisamente, ¿por qué? Porque su función es captar, vemos acá que está captando la estructura de esta molécula de hidrógenos y transformándose en monodihidroascorbato y después en dihidroascorbato. Y de esa manera esta vitamina participar como una vitamina antioxidante. No la sintetizamos en el organismo, pero sí la podemos obtener principalmente de las frutas. Estoy hablando de los cítricos en este caso. Se encuentra ahí como una molécula incolora, ligeramente amarillenta, puede ser también. Tiene un sabor ácido, como encontramos en bastante concentración en el limón, en la mandarina, en las naranjas, en los cítricos principalmente. El tomate es ácido por la presencia de esta vitamina. Si muchos ahora con el COVID hemos tomado vitamina C, su olor es bien característico, ¿no? Un poco agriecito, ¿verdad? Encontramos en el brócoli, en el coliflor, en las frutillas. ¿Qué requerimiento necesitamos? 60 a 100 miligramos por día en los adultos, ¿ya? Encontramos también en la patata dulce de color medio amarillito, ¿no es cierto? Estoy hablando del camote. ¿Y cuál es su función? Donar equivalentes reductores. En este caso, participar principalmente en esos procesos de óxido-reducción y sobre todo a nivel de lo que es la activación de la vitamina E. No olvidemos que la vitamina E es una vitamina antioxidante que principalmente por su naturaleza liposoluble actúa a nivel de las membranas. Participa también en procesos de hidroxilación, principalmente como cofactor de los citocromos P450. También participa en los procesos de hidroxilación, en este caso la hidroxilación de la lisina. Lisilhidroxilasa es la enzimita que hace ese proceso de hidroxilación de lisina, de prolina, prolilhidroxilasa, en enzimas que van a estar encargadas de conformar la estructura del colágeno. No olvidemos que el colágeno es una molécula que está constituida por 3 aminoácidos. Estoy hablando de la glicina, la lisina y la prolina, y estos 2 aminoácidos tienen que estar hidroxilados. ¿A través de qué enzimas? Sus hidroxilasas, la prolilhidroxilasa en el caso de la hidroxilación de la prolina y la lisilhidroxilasa en el caso de la hidroxilación de la lisina. Y si no hay vitamina C, prácticamente vamos a tener un colágeno laxo, no va a tener una conformación súper enrollada y por tanto esto va a generar a que pues no tengamos colágeno. Colágeno, ¿dónde encontramos? En el tejido conectivo, en los huesos, en el cartílago, en los dientes, en la piel, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener efectos ahí y por tanto vamos a generar mala cicatrización de heridas. A nivel de huesos va a haber fracturas, va a haber lesiones por quemaduras más fácilmente. Repito, ¿por qué? Porque esta vitamina es cofactor de esas 2 enzimitas que ya dijimos, prolilhidroxilasa y la lisilhidroxilasa, ¿no? También participa en la síntesis de catecolaminas, en la síntesis de dopamina. Al hablar de catecolamina estoy hablando de la adrenalina, en la síntesis de ácidos biliares y en la síntesis de carnitina. Es cofactor de las oxigenasas, en este caso las monooxigenasas, las dioxigenasas. No olvidemos estas enzimas, que es lo que hacen, incorporar oxígenos en esas reacciones que catalizan.
También participa en la degradación de la tirosina. No olvidemos que tirosina primero se transforma en dopa, luego por la dopa descarboxilasa en dopamina y la dopamina posteriormente en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina a través de ese proceso metabólico que lleva a cabo la tirosina. Y como antioxidante, pues evita la producción de radicales libres, tanto del oxígeno como del nitrógeno, y principalmente juntamente con la vitamina E, evita el daño a nivel del endotelio vascular, evita la formación de radicales del óxido nítrico. No olvidemos que a nivel del endotelio vascular está muy activa la óxido nítrico sintasa, produciendo a partir de arginina el óxido nítrico, y por tanto va a evitar a que este óxido nítrico vaya a generar esos radicales peróxido nitrilo al unirse con el radical superóxido. Si evitamos la formación de este radical, pues va a evitar esos procesos oxidativos. También participa en la reducción del oxígeno, de los nitratos, de los citocromos A y C, y no olvidemos que los nitratos son principalmente utilizados como conservantes a nivel de los alimentos. Entonces es importante hacer el consumo, principalmente si hacemos un consumo elevado de enlatados, esta vitamina. Ojo, también, como ya dije, como evita la formación de radicales libres y detoxifica el organismo, principalmente llevando a cabo esos procesos de hidroxilación, colaborando a los citocromos P450 en esos procesos de detoxificación de xenobióticos. Cuando hablo de xenobióticos estoy hablando de sustancias extrañas en el organismo. Y dentro de los conservantes, repito, estos usan los nitritos y los nitratos, ¿no? Principalmente los embutidos, en este caso los jamones, las carnes frías, ¿no? También participa en la formación de hemoglobina, por tanto en la maduración de los eritrocitos y en la separación del hierro de esa proteína almacenadora que es la ferritina. Participa también en los procesos de absorción de hierro, reduce el hierro más 3 a hierro más 2, en la absorción de calcio, en la absorción de vitamina A, mejora la visión, evita las cataratas, el glaucoma, también participa en la respuesta inmunitaria, estimulando este proceso del sistema inmune, principalmente en la defensa frente a las infecciones. Se utiliza en los pacientes con cáncer, principalmente sometidos a radioterapia y quimioterapia, como una molécula antioxidante, y disminuye la presión arterial y evita la aparición de enfermedades vasculares. Entonces la vitamina C es una vitamina muy importante que nos protege y hemos usado como terapia para el COVID, ¿no? La vitamina C, por estas propiedades que acabamos de mencionar. También participa los citocromos, en este caso 7-alfa hidroxilasa, 21 hidroxilasa, son los citocromos P450 que participan en la formación de sales biliares. ¿De dónde vienen las sales biliares? De la degradación o excreción del colesterol, y estas moléculas son eliminadas a través de las vías biliares, ¿no es cierto? También va a mejorar y prevenir las afecciones a nivel de la piel, evitando la psoriasis y los eczemas. Entonces es importante utilizar esta vitamina en el tratamiento de esos problemas. Y participa en repito, en procesos de hidroxilación, ¿no? En este caso, en la síntesis de hormonas esteroideas a partir del colesterol. Tenemos varias hidroxilasas ahí que están implicadas en ese proceso de ya empezar a sintetizar la progesterona que da lugar a la testosterona, que da lugar a los estrógenos luego, que va a dar lugar al cortisol, a la aldosterona.
como estimula la síntesis de esteroides, es importante la vitamina D en la menopausia. No olvidemos en la menopausia que se reduce la producción de hormonas esteroideas, y dentro de estas estoy hablando de los estrógenos, y la baja producción de estrógenos empieza esas manifestaciones de generar esos sofocos, ¿no? Generar cambios inclusive en la conducta. Entonces esta vitamina incrementa la síntesis de estrógenos dentro de esas hormonas esteroides. Puede actuar como molécula laxante porque mejora el estreñimiento, ¿no? Y su deficiencia a nivel de colágeno produce esa patología conocida como escorbuto, ¿no? Principalmente hemos hablado ya, la vitamina D es cofactor de esas enzimitas hidroxilasas, que en este caso si no hay activación de estas enzimas por la falta de esta vitamina, el colágeno va a estar mal sintetizado. Por tanto, vamos a encontrar fragilidad a nivel de los capilares. Vemos estos puntitos rojos, se le conocen como petequias. En realidad eso es por la fragilidad capilar que se está generando. A nivel, vemos acá de las encías hay gingivorreas, las piezas dentarias se empiezan a aflojar, hay inflamación, hay equimosis a nivel de las encías, ¿no? Puede haber también a nivel de articulaciones, por la deficiencia, dolores articulares. Y ya hemos explicado, también participa en la síntesis de por tanto, de glóbulos rojos, y su deficiencia puede estar ligada a las anemias. Si no hay buen transporte de oxígeno, hay debilidad, hay astenias. A nivel de las heridas va a haber mala cicatrización, va a haber hemorragias subcutáneas y retraso en el crecimiento. Hasta acá entonces hemos terminado de hablar sobre las vitaminas hidrosolubles. No sé si hay preguntas, chicos. Vamos a pasar luego a las vitaminas liposolubles. ¿Aló? Doctora, sí. Tengo una pregunta. ¿También la vitamina B12 puede tener el nombre de cianocobalamina o es otro nombre activo? No, sí, tiene el nombre de cianocobalamina también la vitamina B12, ¿ya? ¿Correcto? Gracias, doctora. Y una pregunta más, doctora. Sí. El metotrexato iba a ser un inhibidor de la vitamina B9, ¿no? Pero para poder ayudar, estábamos diciendo que iba a ser un cofactor de alguna de otra vitamina, esa parte se me entrecortó un poco. No. El metotrexato es inhibidor de dihidrofolato reductasa. No olvidemos que a nivel de lo que es el metabolismo del ácido fólico, principalmente en las bacterias, ¿no? Viene de la pteridina, es un proceso de activación que se lleva a cabo del ácido fólico acá, y dentro de eso el subproducto es el dihidrofolato, ¿ya? ¿De dónde viene el dihidrofolato? Del ácido fólico. Y este dihidrofolato posteriormente se va a transformar, folato es el folato, dihidrofolato, ¿no? Este dihidrofolato se va a hidrogenar porque tiene 2 hidrógenos la estructura de esa molécula, y pasa a tetrahidrofolato. Tetra, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 4. Por eso el nombre, tetrahidrofolato. ¿Y qué está pasando con esta reacción? Hidrofolato, ¿ya? Se está reduciendo porque esta molécula está captando 2 hidrógenos para transformar esta estructura en tetrahidrofolato. Y la enzimita que hace ese proceso es una dihidrofolato. ¿Qué nombre le voy a agregar si está haciendo un proceso reductivo, chicos? Reductasa. Eso. Dihidrofolato reductasa, ¿sí? Reductasa.
Entonces, ¿qué está generando esta enzima? La reducción del dihidrofolato, incorporando dos hidrógenos y transformando en tetrahidrofolato. Y el metotrexate inhibe esta enzima. Si no hay esa enzima, no hay tetrahidrofolato. Y si no hay tetrahidrofolato, este se une al grupo metilo, al grupo formilo, y participa en la síntesis de purinas. Y si no hay síntesis de purinas, no hay síntesis de ácidos nucleicos. Y si no hay síntesis de ácidos nucleicos, no hay crecimiento celular. Por tanto, el metotrexate es una molécula anticancerígena citostática por esa función que tiene. Y el Bactrim tiene trimetoprim. Es un antibacteriano porque esta droga solo utiliza inhibiendo el metabolismo del ácido fólico en bacterias. Por tanto, va a inhibir el crecimiento bacteriano y no va a afectar en nuestro sistema porque está actuando a nivel de bacterias exclusivamente. E inhibe esta enzima a nivel de bacterias, y si esta enzima se inhibe a nivel de bacterias, ¿qué está inhibiendo? La replicación bacteriana, porque está inhibiendo la síntesis de ADN. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Podemos observar la estructura, si quieren, bioquímicamente del dihidrofolato. Esta es la estructura, ¿no? Este es el ácido fólico que después se va a transformar en dihidrofolato. Vean qué es lo que está haciendo. Está incorporando dos hidrógenos. Luego este dihidrofolato se transforma en tetrahidrofolato. ¿Por qué enzimita? Dihidrofolato reductasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Incorporando un hidrógeno acá y otro hidrógeno más. Por eso el nombre de tetrahidrofolato, porque ¿cuántos hidrógenos tiene ahí en su estructura? 4 hidrógenos que ha incorporado. Aquí solo tenía este, ¿no ve? Y aparecen 4 más. Por eso el nombre de tetrahidrofolato. ¿Está claro? Sí, doctora. Bueno, vamos a continuar hablando de lo que son las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son moléculas hidrófobas. Estructuralmente son moléculas que no tienen esa capacidad de ser hidrófilas. Por tanto, pues son apolares. Y principalmente estas vitaminas derivan del anillo isoprenoide. Y encontramos en alimentos lipídicos, encontramos en aceites, por ejemplo, vamos a encontrar en las aceitunas, en la palta, ¿no? en esas comidas un poco grasas, porque no olvidemos estas liposolubles, como no son solubles en agua y son solubles en moléculas lipídicas, van a estar asociadas a ese tipo de alimentos. Y de la misma manera, para su absorción, estas vitaminas necesitan grasas. Y dentro de esas necesitan las grasas. ¿Cómo se absorben? Emulsificándose en qué cosas, en sales biliares, ¿no? Entonces, para su absorción, estas vitaminas, aparte de necesitar la grasa de la dieta, necesitan los ácidos biliares. ¿Y de dónde vienen los ácidos biliares? De la degradación del colesterol. Es importante sales biliares para que se conformen las micelas a nivel del intestino y estas micelas se incorporen en los kilomicrones y de esa manera vayan a ser transportadas, en este caso estas moléculas grasas que son los triglicéridos, el colesterol esterificado que entra dentro de los kilomicrones y los fosfolípidos, y juntamente con estos son transportadas estas vitaminas liposolubles. Como moléculas liposolubles pueden almacenarse. ¿Dónde tenemos tejido adiposo o grasas, perdón? En el tejido adiposo. En el hígado también. Entonces, en esos dos tejidos principalmente estas vitaminas se van a almacenar. ¿Y de qué vitaminas estoy hablando? De dos vitaminas, la vitamina A y la vitamina D. La vitamina D, los valores normales deben estar de 30 a 90, pero sin embargo, de acuerdo en este caso a la Sociedad de Endocrinología a nivel mundial define esos valores. Sin embargo, pues la vitamina D se está viendo en los últimos tiempos
los valores adecuados principalmente para evitar infecciones, y en este caso estoy hablando del COVID, debe estar entre 50 a 90 nanogramos en este caso, ¿no? Su exceso, en el caso de la vitamina D, puede generar intoxicaciones, más bien problemas. ¿Por qué? Porque lejos de tener una acción, en este caso, antiinflamatoria, porque participa en la respuesta inmune principalmente, y la vitamina A también, pues esta vitamina va a generar más bien una respuesta negativa, suprimiendo la respuesta inmunitaria. Entonces, su exceso puede generar intoxicaciones, se acumula principalmente a nivel del hígado, y es deficiente la vitamina B en los gorditos, porque los gorditos tienen mucho tejido adiposo y puede ir a acumularse a nivel del tejido adiposo. Y la vitamina A también se puede acumular a nivel de hígado y producir intoxicaciones. Entonces, dentro de las vitaminas liposolubles, las que generan la intoxicación son la A y la D. Las vitaminas liposolubles, ¿por dónde se excretaban? Por la orina. En cambio, las liposolubles se excretan principalmente a través de las heces, y son moléculas estables. Entonces, estoy hablando de la vitamina A, la D, la E y la K como vitaminas liposolubles. A grosso modo, vamos a indicar de que pues la vitamina A participa en el crecimiento celular. No olvidemos que por eso se da la dosificación de vitamina A en los niños, ¿no? Principalmente de 3, 4, 5 años. Participa en este caso en la síntesis del pigmento visual. Su deficiencia puede generar ceguera nocturna, la xeroftalmia. En el caso de la vitamina D activa es el calcitriol. Estoy hablando de 1,25 dihidrocolecalciferol, que es importante para el metabolismo de calcio y fósforo. Esta vitamina actúa como una hormona. Al unirse a su receptor, va en este caso a estimular la expresión de los genes que participan en la absorción del calcio y fósforo, en el transporte de calcio. Por tanto, esta vitamina está implicada en el metabolismo de estos dos elementos, como es el calcio y el fósforo, importantes en el organismo. También está implicada en la diferenciación de células. La vitamina D, por ejemplo, hace que los T-helper 1 se diferencien en el T-helper 2, los T-helper 17 en T-helper reguladores. Esa es su función a nivel inmunitario. Y sus deficiencias puede estar ligado al raquitismo, porque si no hay buena absorción de calcio, vamos a tener problemas en el metabolismo óseo, ¿no es cierto? Entonces, decalcificación a nivel de hueso, no hay mineralización, puede haber osteomalacia en adultos. En el caso de la vitamina E, estoy hablando de los tocoferoles, los alfa-tocoferoles. Su principal función es molécula antioxidante, evita los procesos de peroxidación a nivel de las membranas, evitando el daño neurológico principalmente, ¿no? Y la vitamina K, que esta vitamina está implicada en los procesos de coagulación sanguínea. Vamos a detallar luego cada una de estas vitaminas. La vitamina A, ojo, como provitamina, es una vitamina antioxidante. ¿Por qué antioxidante? Acá vemos la estructura de un betacaroteno. Es esta la estructura, y estos betacarotenos están en los alimentos de color amarillo. Estoy hablando de las zanahorias, del camote, después estoy hablando de la papaya, está en el tomate, está en los zapallos, o sea, en las calabazas, ¿no? En esta vitamina, y como carotenos de ese color amarillo. Entonces, normalmente, en cuanto a su metabolismo, estos carotenos que clivan a este nivel, ¿a qué está dando lugar? A esta vitamina A, que es el retinol, ¿ya? Que vemos ahí que tiene un grupo alcohólico, que después va a ganar hidrogeniones, ven acá, ¿y en qué se va a transformar? En
retinaldehído y el retinaldehído en vitamina A, que es la forma activa de la vitamina A. Entonces, estas vitaminas pueden, el retinal, actuar como antioxidantes y no así la vitamina A misma, el ácido retinoico, porque ya está completamente oxidada y no va a llevar a cabo esos procesos de captar hidrogenio, ¿sí? O perdón, está completamente reducida, estoy hablando al revés. Por tanto, la vitamina A este nivel, como retinol, retinaldehído, beta-carotenos, tiene una función antioxidante. Se almacena, dijimos, en el hígado y puede producir intoxicaciones. Principalmente vamos a observar que a nivel de las palmas de las manos, la piel se torna amarillenta, eso es por el exceso de vitamina A. ¿Qué dosis necesitamos? Entre 700 a 900 microgramos por día. Entonces, en los alimentos vamos a encontrar en forma de retinoides y carotenoides, que luego nuestro organismo puede activar haciendo ese proceso, como ya les he dicho, reductivo, de transformar los betacarotenos en retinol, el retinol en retinaldehído y el retinaldehído en ácido retinoico. Entonces, no olvidemos, cuando estoy hablando de provitaminas, principalmente estoy hablando de los carotenos, ¿ya? Que después se van a transformar en las vitaminas A, pero dentro de estas, la que actúa como hormona, la forma activa es el ácido retinoico, ¿ya? No olvidemos que estas vitaminas liposolubles, en el caso de la vitamina A y la vitamina D, actúan, inclusive ahora se está viendo que la E actúa como hormona. ¿Eso qué significa? Que se va a unir a su receptor, y en este caso, ¿qué tipo de receptores tienen? Intranucleares. Es decir, van a atravesar la membrana nuclear la membrana citoplasmática, y en la membrana interna tienen sus receptores, y su función va a ser expresar genes, porque todas aquellas hormonas que tienen receptores intranucleares están implicados en la expresión genética. La vitamina A es una de estas, juntamente con la vitamina D, y también se está viendo esas funciones en el caso de la vitamina E. Ojo, necesitamos para su absorción, ya hemos explicado cómo es una vitamina liposoluble, sales biliares, lipasas. Las lipasas, ¿qué es lo que hacen? En realidad, clivan los triglicéridos para internalizar en las micelas y después vuelven a reesterificar para que estas micelas ingresen dentro de los kilomicrones, ¿sí? Entonces, no olvidemos que los betacarotenos que vienen de los alimentos, estas provitaminas A, se pueden activar a nivel de la mucosa intestinal por la carotenodioxigenasa, que es lo que está haciendo, incorporando oxígenos y rompiendo esa estructura y transformando en 2 moléculas de retinol, como hace rato ya explicamos. Este retinol, ¿qué hace? Se incorpora con los ácidos grasos y también con los ácidos biliares, formando las micelas, repito, y estas luego se incorporan en los kilomicrones, que posteriormente van a ingresar al organismo a través del sistema linfático. ¿Y dónde se dirige? Al hígado, y ahí se puede almacenar. ¿Cómo se libera del hígado esta vitamina a la sangre? A través de proteínas fijadoras, proteínas transportadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque como liposolubles no van a poder circular en el plasma, ya que el plasma tiene alto contenido de agua, y el agua es una molécula de naturaleza polar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuentes? Todo lo que es amarillo, les dije, está en la yema de huevo, en las zanahorias, está ¿cómo se llama? En las calabazas, se encuentra en la remolacha, en los tomates, está ¿cómo se llama? De color rojo, no me sale el nombre, ¿cómo se llama esto, chicos? ¿Qué nombre tiene? ¿Puedo creer? No me acuerdo.
pimentones, no me salía, increíble, a veces así es la mente, ¿no? Los pimentones, principalmente los pimentones de color amarillo, de color rojo, tienen esta vitamina, ¿sí? Y también encontramos en la leche y encontramos en el hígado principalmente, porque ahí es donde se almacena. ¿Qué requerimiento necesitamos diariamente? 5.000 unidades internacionales. En el embarazo debemos tener cuidado, más bien es negativa la cantidad elevada de esta vitamina y simplemente en embarazadas se debe consumir 1.000 unidades internacionales y en lactantes 3.000 unidades internacionales es el requerimiento diario. ¿Para qué es importante esta vitamina? Para la visión. ¿Por qué? Porque está implicada en la formación del pigmento visual, que le da esa sensibilidad a la luz. En realidad, su acción de esta vitamina va a ser a nivel del epitelio pigmentado, haciendo que la retina actúe produciendo isomerización de transretinol en cisretinal. Ya es a nivel de la posición 11 que se está generando ese proceso de isomerización de la forma trans a la forma cis. Y de esa manera el cisretinaldehído va a ser ese grupo prostético que va a colaborar a la proteína opsonina en la formación de la rodopsina, que son esos bastones, ¿no? Que van a estar implicados en la visualización juntamente con el sistema nervioso, ¿no es cierto? Su deficiencia, como ya dijimos, puede generar la ceguera nocturna. Entonces, como vitamina A, ácido retinoico, esta vitamina está implicada en la expresión genética. Es decir, repito, tiene receptores a nivel de la membrana nuclear y al fijarse a ese receptor lo que está haciendo es expresar genes que regulan, ¿qué cosa? El crecimiento, el desarrollo, la diferenciación celular, ¿ya? El mantener los tejidos principalmente y la formación de estos tejidos, ¿a qué nivel? A nivel epitelial. Por tanto, participa en la síntesis de queratina, en la síntesis de glicoproteínas o glucoproteínas, que principalmente van a tener esa función de generar la humectación a nivel de los tejidos. Es por eso que la vitamina A se encuentra en las cremas, por esa función que tiene, y evita la queratinización, es decir, la sequedad de la piel. No olvidemos, como beta-carotenos ya hemos dicho, es una vitamina antioxidante. ¿Por qué? Porque evita la formación de radicales libres y tiene también de esa manera una función anticancerígena. Y principalmente participa también en el sistema inmunitario, en la diferenciación celular. Deficiencias que produce ceguera nocturna, sequedad en los ojos, vemos esta manchita a nivel del ojo, ¿no? Esa mancha, la mancha de Vitot, son depósitos en este caso de epitelio queratinizado en la esclerótica y esto debido a que a la deficiencia de esta vitamina. Puede haber xeroptalmia, es decir, la córnea se queratiniza y eso genera la ceguera, pérdida de la visión. Puede haber a nivel folicular hiperkeratosis, es decir, queratinización. No sé si ustedes han visto, a veces en los brazos principalmente se ve como piel de gallina, ¿no? Esa piel un poco áspera, es precisamente por la hiperkeratosis que está generando y su deficiencia puede llevar a infecciones y también a anemias. Puede generar defectos en las células epiteliales y, como vemos acá, no haber una buena formación del esmalte dentario, ¿no? Y esto generar fracturas a nivel de los dientes, a nivel de los huesos también. Puede generar sequedad a nivel de la piel, el cabello se vuelve quebradizo.
Sin embargo, también el exceso, como ya hemos dicho, es tóxica. Esta vitamina en exceso puede producir cefalea, náuseas, anorexias, ataxias y principalmente aumento de la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo. Como se acumula en el hígado, esto puede generar hepatomegalías y también dar lugar a hiperlipidemias. Puede generar alteraciones a nivel del metabolismo del calcio, llevando a engrosamientos a nivel de hueso, principalmente en los huesos largos, es decir, llevar a hipercalcemias, hipercalcificación a nivel de tejidos blandos, a nivel de la piel, por tanto generar resequedad, descamación, caída de cabello, alopecia en exceso, ¿no? Vamos a quedar acá, chicos. La próxima clase hablamos de la vitamina D. Para terminar, la D, la E y la K. Nos faltan 3 vitaminas y vamos a continuar con nuestro temario, finalmente hablando de la bioenergética, y yo creo que hasta el viernes terminamos clases conmigo. No sé si hay consultas, hay preguntas. Disculpe, doctora, una pregunta. Entonces, en la vitamina A, en caso del embarazo, si se consume en exceso, ¿puede actuar como un teratógeno ya que regula la expresión genética? Sí, puede actuar como un teratógeno. Hay que tener mucho cuidado, no es dosificarse nomás, ¿no? Es por eso que hay vitaminas especiales para el estado de embarazo, ¿no? No debemos consumir en exceso tampoco. Hay que tener cuidado. Gracias, doctora. ¿No hay más preguntas? Doctora, en la deficiencia de vitamina A mencionada en la última parte de la homeostasis de calcio alterada, que esa es la que va a afectar. ¿Por qué será eso, doctora? Por favor. En la homeostasis del calcio, porque participa principalmente a nivel de lo que es la mineralización ósea, a nivel del sistema óseo, juntamente con el flúor también participa la vitamina A. Es a ese nivel su accionar, ¿no? No olvidemos que a nivel de lo que es la expresión genética, pues se está regulando la activación de los, o principalmente osteoblastos a este nivel en la formación ósea, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿Aló? Si no hay preguntas, quedamos acá. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta el jueves, que les vaya bien. Hasta luego, chicos.